días a todos. Bueno, el título de mi comunicación fue... Disculpa, ¿qué tiempo tenemos? 10 minutos, muy bien. Pues el título de mi comunicación efectivamente es la libertad de conciencia en blanco y white. Una comunicación que va dirigida a partir de un pensador crítico español abocado al exilio en una época de fundación constitucional en España, de origen sevillano, crítico con la religión y muy crítico con el proceso constituyente que dio lugar 2 años más tarde a marcharse de España a Inglaterra, a la Constitución de Cádiz. José María Blanco Crespo nació en 1775, conocido como Blanco White, ¿verdad? Porque desde su exilio en Inglaterra a veces firmaba con varios seudónimos, El Doblado, allí era White, aquí era Blanco, y en ese intermedio pues quedó con Blanco White como principal referencia. Bueno, hago una síntesis muy breve. La libertad de conciencia es un concepto con el que en absoluto se funda la Constitución de 1812. Hay un artículo donde se funda la teocracia en un sentido riguroso y medieval. Se excluye por completo cualquier ámbito de libertad religiosa, pero sí que se centra a partir de la Constitución de Cádiz, y eso ha servido para el resto del constitucionalismo español hasta la actualidad, con una única excepción: los artículos 3, 26 y 27 de la Constitución del 9 de diciembre de 1931 funda la dinámica entre libertad religiosa sí y libertad religiosa no. Es decir, esa Constitución se fundó a partir de la negación de la libertad religiosa, y aún hoy andamos a vueltas con la libertad religiosa. En cambio, la libertad de conciencia es el conjunto que integra el subconjunto al que pertenece la libertad religiosa. Es decir, el ámbito de las convicciones hace referencia al pensamiento y a la conciencia, donde la religión, es decir, un ámbito de convicciones, forma parte simplemente de un subconjunto. El hallazgo conceptual crítico de la libertad de conciencia por parte de José María Blanco White fue algo laborioso. Tiene una obra de referencia con un carácter narrativo y en muchas partes descriptivo, con un fuerte arraigo imagológico, donde él centra de una manera muy específica, y tengo por recogidos textos que cuando se publiquen las comunicaciones pues los interesados podréis seguir, de cómo se va fundando ese concepto de libertad religiosa y de libertad de conciencia. Un concepto que él ya había gestado en su época de juventud, es decir, en los artículos que publicaba en el Semanario Patriótico, semanario que por supuesto fue prohibido y fue la causa fundamental de que durante la época en la que los franceses estaban en la península ibérica, el enemigo público número 1 fuese José María Blanco White, exiliado forzoso en 1810. En esa época de juventud ideó ese concepto de libertad de conciencia, pero él tenía muy claro que no basta con imaginar las alas, sino que hay que batirlas. Y esa fue la tragedia de José María Blanco White, porque murió así, sabiendo cuál era el referente, es decir, cuál era la clave de la superstición y el fanatismo español, y de cómo ese artículo en particular de la Constitución de 1812, fruto, y él lo describe con mucha precisión, y al menos a mí siempre me ha resultado muy sintomático de elementos culturales, políticos y sociales que ocurren en la actualidad, fruto de la dinámica y de la disputa, generalmente en cocina, es decir, no a la luz pública, de ultramontanos y fanáticos por un lado y de liberales que él catalogaba de hipócritas por otro. Bueno, pues en esa dinámica el resultado fue un forzado consenso acerca de la libertad religiosa, que en este caso fue la negativa, aunque en el desarrollo normativo posterior sí que se suavizó esa oposición a la libertad religiosa. Cuando llegó a Inglaterra, de donde procede esta carta de Letter from Spain de 1801, claro, entusiasmados en Inglaterra por la Revolución Española, ¿no?
de 1820, le solicitaron a Blanco White que por favor contase qué ocurría en España, esa revolución liberal. Él ya estaba de vuelta de la revolución liberal, él sabía muy bien lo que había hecho Fernando VII a su vuelta al poder con la Constitución de Cádiz, y sabía que el referente último es que ya estaba en la Constitución de Cádiz, que lamentablemente, y él lamentaba que se hubiese derogado. Posteriormente, en la conocida Enciclopedia Británica se le pidió el artículo España, donde vuelve a incidir una vez más sobre el asunto de la libertad religiosa y de la libertad de conciencia. Estudiosos contemporáneos, Alonso Moreno, por ejemplo, vincula a Blanco White con un criterio que, bueno, creo que está bien fundado, que en algún momento se puede tildar de anacrónico, de fundador del constitucionalismo parlamentario, de la monarquía parlamentaria actual. Bueno, es muy probable que sea así, que se fuese un referente suyo, sobre todo en su vínculo a la hora de conseguir, pues con cierto carácter federal, la composición de la península ibérica y de América, pero en el ámbito religioso lo denomina aconfesionalidad. El problema, que incluso tenemos en el artículo 16.3 de nuestra Constitución, el Estado español no tiene religión oficial, punto. Pero, no dice pero, ¿vale? Porque es un antiformalista el pero, sin embargo, establecerá acuerdos con la Iglesia Católica y otras confesiones. Bueno, eso que de una manera consensuada se denomina confesionalidad tiene básicamente dos interpretaciones. La pluriconfesionalidad, es decir, hay una casa común donde con un criterio de largo arraigo se dan una serie de privilegios, obviamente una por encima de todas, por motivos obvios, venimos del nacionalcatolicismo, y otra interpretación es el laicismo, y esa es la disputa en la que estamos. Bueno, pues Blanco White pergeñó de una manera no diáfana, pero sí que clara. Era tan aberrante el artículo de la Constitución de Cádiz respecto a la religión que había que combatirlo. Y por tanto no hubo tiempo para desarrollar en un sentido positivo qué significa la libertad de conciencia. Pero sí que tiene muy claro que la libertad de conciencia nunca se opone a la religión. Es más, es que tampoco se ocupa de ella. Se ocupa del estatuto jurídico, es decir, se mueve en un ámbito de irreligiosidad, pero no de antirreligiosidad. Bueno, con esto ya voy finalizando, no sin antes leer un texto de su artículo de la Enciclopedia Británica titulado España. En un tema tan solo, los autores de la Constitución se dieron ante el prejuicio nacional sin reservas o modificaciones. El artículo sobre religión es, desafortunadamente, la expresión exacta de las opiniones de la masa que tiene sobre este punto. Podremos, por tanto, suponer, sinceros alforjadores de la Constitución, en la profesión de una fe dura, dictatorial e indurable que aparece en todo notable artículo. No tenemos que sospechar que esa firmeza en las creencias que hace al Partido Liberal mantenedor de presupuestos católicos por generaciones, si hubiera sido más moderados y condescendientes en sus opiniones políticas, no habrían alarmado tanto a los prejuicios españoles con un plan de reforma y habrían encontrado a sus adversarios religiosos menos en guardia y además habrían avanzado algo más hacia la tolerancia. Pero la Constitución española era como uno de esos tratados que firman los políticos astutos con la esperanza mutua que éste contenga los elementos necesarios para destruir al otro partido firmante. Me recuerda a una Constitución reciente española, sin duda. Los liberales, incapaces de hacer frente a los prejuicios religiosos, se confiaron demasiado en el principio democrático. Y por su parte, los fanáticos, separados de su respaldo principal por las murallas de Cádiz, mantuvieron a toda costa el privilegio monstruoso de mantener la conciencia de los españoles en la esclavitud. Los liberales pensaron más de lo que se atrevieron a expresar. Y los intolerantes consiguieron todo lo que quisieron. Así pues,
mientras la victoria estaba aparentemente del lado de los primeros, los últimos, manteniendo la intolerancia religiosa del país, se llevaban en primera ley constitucional, promesa de un triunfo futuro y, si cabe aún más, permanente. Bueno, muchas gracias. Donde él se entra de una manera muy específica, y tengo pues recogidos textos que cuando se publiquen las comunicaciones pues los interesados podréis seguir, de cómo se va fundando ese concepto de libertad religiosa y de libertad de conciencia. Un concepto que él ya había gestado en su época de juventud, es decir, en los artículos que publicaba en el Semanario Patriótico, semanario que por supuesto fue prohibido y fue la causa fundamental de que durante la época en la que los franceses estaban en la península ibérica, el enemigo público número uno fuese José María Blanco White, exiliado forzoso en 1810. En esa época de juventud ideó ese concepto de libertad de conciencia, pero él tenía muy claro que no basta con imaginar las salas, sino que hay que batirlas. Y esa fue la tragedia de José María Blanco White, porque murió así. Sabiendo cuál era el referente, es decir, cuál era la clave de la superstición y el fanatismo español, y de cómo ese artículo en particular de la Constitución de 1812, fruto, y él lo describe con mucha precisión, y al menos a mí siempre me ha resultado muy sintomático de elementos culturales, políticos y sociales que ocurren en la actualidad, fruto de la dinámica y de la disputa generalmente en cocina, es decir, no a la luz pública, de ultramontanos y fanáticos por un lado y de liberales que él catalogaba de hipócritas por otro. Bueno, pues en esa dinámica el resultado fue un forzado consenso acerca de la libertad religiosa, que en este caso fue la negativa, aunque en el desarrollo normativo posterior sí que se suavizó esa oposición a la libertad religiosa. Cuando llegó a Inglaterra, de donde procede esta carta de Letter from Spain de 1801, claro, entusiasmados en Inglaterra por la Revolución Española, ¿no? De 1820, le solicitaron a Blanco White que por favor contase qué ocurría en España, esa revolución liberal. Él ya estaba de vuelta de la revolución liberal, él sabía muy bien lo que había hecho Fernando VII a su vuelta al poder con la Constitución de Cádiz, y sabía que el referente último es que ya estaba en la Constitución de Cádiz, que lamentablemente, y él lamentaba que se hubiese derogado. Posteriormente, en la conocida Enciclopedia Británica se le pidió el artículo España, donde vuelve a incidir una vez más sobre el asunto de la libertad religiosa y de la libertad de conciencia. Estudiosos contemporáneos, Alonso Moreno, por ejemplo, vincula a Blanco White con un criterio que, bueno, creo que está bien fundado, que en algún momento se puede tildar de anacrónico, de fundador del constitucionalismo parlamentario, de la monarquía parlamentaria actual. Bueno, es muy probable que sea así, que se fuese un referente suyo, sobre todo en su vínculo a la hora de conseguir pues, con cierto carácter federal la composición de la península ibérica y de América, pero en el ámbito religioso lo denomina aconfesionalidad. El problema, que incluso tenemos en el artículo 16.3 de nuestra Constitución, el Estado español no tiene religión oficial, punto. Pero, no dice pero, ¿vale? Porque es un antiformalista el pero, sin embargo, establecerá acuerdos con la Iglesia Católica y otras confesiones. Bueno, eso que de una manera consensuada se denomina confesionalidad tiene básicamente dos interpretaciones. La pluriconfesionalidad, es decir, hay una casa común donde con un criterio de largo arraigo se dan una serie de privilegios, obviamente una por encima de todas, por motivos obvios, venimos del nacionalcatolicismo, y otra interpretación es el laicismo, y esa es la disputa en la que estamos. Bueno, pues Blanco White pergeñó de una manera no diáfana, pero sí que clara. Era tan aberrante el artículo de la Constitución de Cádiz respecto a la religión que había que combatirlo, y por tanto no hubo tiempo para desarrollar en un sentido positivo qué significa la libertad de conciencia.
pero sí que tienen muy claro que la libertad de conciencia nunca se opone a la religión. Es más, es que tampoco se ocupa de ella, se ocupa del estatuto jurídico, es decir, se mueve en un ámbito de irreligiosidad, pero no de antirreligiosidad. Bueno, con esto ya voy finalizando, no sin antes leer un texto de su artículo de la Enciclopedia Británica titulado España. En un tema tan solo, los autores de la Constitución se dieron ante el prejuicio nacional sin reservas o modificaciones. El artículo sobre religión es, desafortunadamente, la expresión exacta de las opiniones de la masa que tiene sobre este punto. ¿Podremos, por tanto, suponer, sinceros alforjadores de la Constitución, en la profesión de una fe dura, dictatorial e indurable que aparece en todo notable artículo? ¿No tenemos que sospechar que esa firmeza en las creencias que hace al Partido Liberal mantenedor de presupuestos católicos por generaciones, si hubiera sido más moderados y condescendientes en sus opiniones políticas, no habrían alarmado tanto a los prejuicios españoles con un plan de reforma y habrían encontrado a sus adversarios religiosos menos en guardia y además habrían avanzado algo más hacia la tolerancia? Pero la Constitución española era como uno de esos tratados que firman los políticos astutos con la esperanza mutua que éste contenga los elementos necesarios para destruir al otro partido firmante. Me recuerda a una Constitución reciente española, sin duda. Los liberales, incapaces de hacer frente a los prejuicios religiosos, se confiaron demasiado en el principio democrático. Y por su parte, los fanáticos, separados de su respaldo principal por las murallas de Cádiz, mantuvieron a toda costa el privilegio monstruoso de mantener la conciencia de los españoles en la esclavitud. Los liberales pensaron más de lo que se atrevieron a expresar. Y los intolerantes consiguieron todo lo que quisieron. Así pues, mientras la victoria estaba aparentemente del lado de los primeros, los últimos, manteniendo la intolerancia religiosa del país, se llevaban en primera ley constitucional, promesa de un triunfo futuro y, si cabe aún más, permanente. Bueno, muchas gracias. Bien, muchas gracias, Ignacio. Tiene la palabra ahora Julián Rodríguez, que va a ofrecer la comunicación cuyo título es Las angélicas fuentes o el tomismo en las Cortes, un escrito de Joaquín Lorenzo Villanueva, exposición y comentario. Buenos días. Yo no soy partidario de poner títulos así tan rimbombantes, pero en este caso es que el escrito del que me ocupo se llama así: Las angélicas fuentes o el tomista en las Cortes. El resto sería más bien el título del artículo, porque está concebido más como un artículo que como una comunicación. Yo trataré de decir solo dos palabras acerca de este título singular, que es principalmente lo que me llamó la atención y me hizo que me ocupase de ello, y del autor, simplemente por ponerlo, digamos, en conocimiento de todos, porque el texto está aquí y, de hecho, el texto del artículo, como otros muchos, está absolutamente digitalizado en Google Books. Uno va, se lo baja entero y puede estudiar ahí esto y otros muchos textos. Bueno, Las angélicas fuentes o el tomista en las Cortes es un texto escrito, un breve folletito de Joaquín Lorenzo Villanueva. ¿Quién es este señor? Joaquín Lorenzo Villanueva nace en Játiva en 1757 y muere en Dublín en 1837. Es diputado por las Cortes, es cura, es diputado por su circunscripción a las Cortes de Cádiz, ponente de la Comisión Eclesiástica, dentro, digamos, de las corrientes, religiosas o dentro del propio magisterio de la Iglesia.
es digamos, contrario crítico con la Santa Sede, partidario de lo que él llama los derechos de la Iglesia española, que es lo que en teología se llama conciliarismo, capellán real, miembro de la Real Academia de la Historia, de la Lengua, con muchas obras escritas, que terminó muriendo en Dublín, porque allí se autoexilió, preveyendo que a la vuelta de Fernando VII no le iba a ir demasiado bien con estas cuestiones. De hecho, se frustró su designación como embajador de la Santa Sede, precisamente por ciertas intrigas y porque no le daban por el mejor candidato. Bueno, ¿qué es esto de las angélicas fuentes? La mayor parte de nosotros lo sabemos, pero por aclararlo, las angélicas fuentes hacen referencia a Santo Tomás, también conocido como Doctor Angélico. Entonces, las angélicas fuentes vienen a hablar de en qué manera o en qué modo en los preceptos y leyes de las Cortes de Cádiz, de lo que se está discutiendo. El escrito sale de Joaquín Lorenzo Villanueva, sale en 1811, está en discusión esta cuestión, y se hace relación así, de algún modo, los preceptos emanados de las Cortes son acordes a la doctrina político, de la filosofía política de Santo Tomás. Una aclaración innecesaria, pero añadida. Dentro de la tradición eclesial cristiana de pensamiento, y especialmente española, como en cierto modo en toda la Iglesia universal y en el pensamiento cristiano, lo que llevase el sello de Santo Tomás era algo así como ya estaba automáticamente bendecido. En fin, no me pronuncio sobre ello, es más, soy bastante partidario, pero en fin, digo, entonces, poner en juego un escrito con carácter divulgativo, incluso bastante, o sea, con voluntad de que sea un escrito al alcance del pueblo, ¿no? De popularizar y, digamos, preparar a la opinión pública para hacerla reconocer que el trabajo de las Cortes es un trabajo respaldado y, digamos, y con el marchamo de Santo Tomás, pues significaba también una cierta carta de lo que se está haciendo bien, está haciéndose de acuerdo a la sana doctrina y en fin, las consecuencias prácticas de las leyes de Cortes serán, en fin, positivas y buenas para España, porque realmente la autoridad de fondo es la Iglesia. La autoridad de fondo es la Iglesia. Una cosa más y termino, porque la temática de las angélicas fuentes está relacionada con cuestiones de filosofía política básica. La soberanía, el origen de la soberanía, la monarquía, que evidentemente es el tránsito de monarquía absoluta, el despotismo ilustrado, a una monarquía que se llama mixta o templada. Todo esto avalado con la autoridad de Santo Tomás. Cuestión distinta, y es entrar en el fondo de la cuestión, es si los trabajos y opúsculos de Santo Tomás que cita Villanueva son tales de Santo Tomás o son atribuidos a Santo Tomás. Algunos de ellos, por ejemplo el de Erudizione Principium, no es un escrito de Santo Tomás, es de Ptolomeo de Luca, que es un discípulo y coetáneo suyo. Por lo tanto, hay algunas cuestiones de esto que habría que entrar en el fondo de la cuestión. En cualquier caso, la voluntad de Villanueva es dar a conocer que el trabajo de Cortes es conforme a tiene el sello de la sana doctrina de Santo Tomás. Y finalizo. El escrito polemiza con un escrito anterior, y aquí hay una serie de escritos
interesantísimos que yo no hubiese conocido si no me hubiese dedicado a ver un poco esta cuestión, de un consejero del Reino de Castilla que se llama José Joaquín Colón, que se llama La España Vindicada. De fondo, ya nuestro Quevedo había escrito una cosa siglo y pico atrás, de la España defendida. O sea, digamos, ahí hay una línea que habría sido interesante. Y José Joaquín Colón, un partidario de la monarquía absoluta, del antiguo régimen, escribe, y este es un punto singular de la cuestión, diciendo: ¿cómo puede ser que el que pone por escrito el redactor de las Cortes dé con su pluma el visto bueno a lo que las Cortes están diciendo, pareciese que no ha bebido en las angélicas fuentes de aguas puras? Esta es la frase concreta. Pareciese que el que da autorización con su pluma al trasladar lo que los diputados de Cortes discuten, no hubiese... Es decir, ¿cómo puede poner por escrito eso siendo eso, digamos, contrario a la doctrina de Santo Tomás? Y lo que se esfuerza en decir Villanueva es que los preceptos de Cortes no son contrarios a la doctrina de Santo Tomás, sino todo lo contrario. Resulta que el redactor del diario de Cortes es Jaime Villanueva, que es hermano de Lorenzo Villanueva y que era dominico. Y claro, era lo que le critica a José Joaquín Colón: ¿cómo puede ser que un dominico dé por bueno lo que dicen las Cortes si son contrarios a la doctrina atomista? Bueno, este escrito tiene una serie de escritos de otro dominico, al que los títulos son graciosísimos y muy sugerentes: El teólogo democrático ahogado en las angélicas fuentes. Y así varios más. De ahí, eso es un libro, o 2 libros, o varios. Bueno, y esto es, digamos, esta es la cuestión que realmente aquí no se puede decir más, y que lo que tiene algún interés a lo mejor es leerlo más detenidamente, pero este es, digamos, el sentido de este escrito de Joaquín Lorenzo Villanueva. Muchas gracias. Bien, muchas gracias por estar aquí, Julián. Pasamos ahora a José Javier Benítez Prudencia. La comunicación se titula La historia como modalidad de la experiencia en Spirit and Its Moment de Michael Oakescott. Cuando estuve allí en Inglaterra me dijeron, yo decía Oakescott. Bueno, pues nada, muchas gracias, ¿no? Encantado de estar con vosotros, de participar en esta nueva jornada de filosofía de Castilla-La Mancha. Bueno, simplemente para empezar, quiero dar una pequeña semblanza de lo que, en fin, de quién es esta figura de Michael Oakescott. Oakescott es uno de los más grandes pensadores británicos del siglo XX y es conocido sobre todo como filósofo político. Quizás es conocido aquí en España porque hace unos 10 años se tradujo su obra quizá más importante o relevante, que es El racionalismo en la política, Salió un fondo de cultura. Y quizá, o quizás se le conozca también porque recientemente se le publicó en CAF, Editores, La voz del aprendizaje liberal, acerca de la educación cívica. Bueno, yo en realidad lo que pretendo es traer a colación cuál es la idea de historia de Michael Oakescott, y para hacerlo, creo que en 10 minutos lo que se ajusta es traer a colación su primera gran obra, que se titula The Experience and Its Modes, la experiencia y sus modalidades o sus modos, que en realidad fue el objeto de la tesis doctoral que este filósofo hizo en el año 1933 en la Universidad de Cambridge. En realidad esta obra no se trata de un trabajo primerizo. Su contenido resulta, yo creo, de una gran importancia para comprender el desarrollo del pensamiento ulterior de Oakescott. En realidad, para Robin Collingwood, que fue su padrino, digamos, intelectual, y que es conocido por ser uno de los abanderados del idealismo británico en aquellos
aquellos tiempos, pues, en fin, le hizo una reseña a Experiencing and Its Modes. El libro constituye, pues, para él un hito dentro del ámbito intelectual británico y tildaba ya a su joven autor de grandísimo intérprete de la idea de la historia. Evidentemente, Collingwood, que solía mostrarse muy crítico y dar alabanzas a los filósofos contemporáneos, pues en realidad quizá el tono laudatorio habría que interpretarlo pues, como refrendo de la propia labor del propio Collingwood, que también es conocido como editor o como autor, aunque la obra es póstuma, de la idea de historia, que también está traducida en el Fondo de Cultura Económica. Bueno, en realidad este tipo de ideas pronunciadas en la década de 1930 en Inglaterra, pues como es comprensible en el ámbito del idealismo británico, que es bien escaso, pues formó un gran revuelo y de alguna manera, pues, en fin, enseguida se lanzaron todos los críticos a evaluar la idea de historia de Oxford, y todos ellos en realidad no fueron siquiera analíticos, y es que así se puede nominalizar a los enemigos de la idea de historia en Oxford y también en Collingwood. Bueno, Collingwood ya había expuesto previamente las ideas acerca de la historia en clases, en seminarios, en sesiones, en comunicaciones, aun cuando la idea de historia de Collingwood es póstuma. Sin embargo, Experience and Its Modes recoge quizá la propia idea de historia del propio Collingwood. Pero bueno, la opinión de Collingwood, lo que me pareció a Collingwood acerca de Experience and Its Modes de Oxford, pues creo que es muy parca, porque en realidad lo que nos encontramos en ese libro no solo es pues una evaluación de qué es la historia para Michael Oxford, sino en realidad lo que pretendía es hacer una exposición acerca de la propia idea de filosofía, dado que la filosofía para Michael Oxford y no la historia es el gran modo, la gran modalidad de la experiencia humana. Cuando él establece, porque ninguno de los modos de la experiencia humana son predominantes unos sobre otros, así que serían conceptualizados como experiencias más o menos, en fin, no jerárquicas. Y quizá aquí habría que traer a Hegel, que es el referente que tenía Collingwood. Bueno, para Collingwood la filosofía era una forma de conocimiento humano más y el más sublime que existía. Es decir, esta ya es una diferencia con Oxford. Eso sí, Collingwood se pierde precisamente pues, por otro tipo de modalidades. Se cita entre ellos el arte y la religión. Frente a la simplicidad de los modos o de las modalidades de la experiencia humana en Oxford, que son solo 4, y los cito, que son la historia, la ciencia, lo que llaman práctica y la filosofía. Además, Oxford no participa, como en cambio Collingwood, de una jerarquización hegeliana de los modos y una separación funcional de los mismos, una especie de compartimentos estancos. Pero claro, tenemos que preguntarnos qué es lo que entiende Oxford por modos o por modalidad de la experiencia humana y de qué se trata esto de la experiencia humana. Bueno, Oxford concibe la experiencia en su conjunto, o sea, de una forma holística o totalizadora. Sería, por tanto, él dice un error, lo cita en latín, ignoratio elenchi, establecer distintas parcelas más o menos independientes de la experiencia humana como pretendía Collingwood. Constituye además, dice él, un alambicado alarde de abstracción cuyos vuelos serían muy poco útiles o de poca utilidad para el conocimiento de dicha experiencia humana. Entonces, deberíamos preguntarnos por qué Oxford establece este tipo de modalidades o modos de la experiencia humana, porque sean mucho más precisos y delimitados que en el caso de Collingwood. Bueno, lo vuelvo a repetir, igualando la secuencia explicativa que él mismo establece en Experience and Its Modes, es el modo histórico, el modo científico, el modo práctico y por último el modo filosófico. Para Oxford, en realidad es imposible separar la apariencia de la propia realidad. Esto quizá es algo frontal, que choca con lo que luego vieron sus críticos. Y el sujeto que vive las experiencias humanas también es de alguna manera imposible de separar, dice él, del objeto que aprende.
Bueno, la interpretación que hace Oakeshott de la realidad es, como la han llamado sus críticos, monista. Por tanto, la experiencia humana y la propia realidad se percibe y se piensa conformando un único sistema completo, comprensivo de todo ese tipo de experiencias. Y en este sentido, hay algún estudioso que ha dicho que, ha destacado que se trata de una herencia que Oakeshott recibe del propio Hobbes. Y como he dicho, quizá no sé si lo he dicho al empezar, sí se caracterizó por algo Oakeshott, por ser uno de los más eximios intérpretes de la filosofía hobbesiana. Bueno, para Oakeshott carece el sentido distinguir entre sensación y pensamiento, percepción, intuición o voluntad, puesto que desde su interpretación la experiencia engloba todas esas funciones y capacidades del ser humano. Una cosa es, por tanto, distinguir partes de la realidad humana, bueno, pues autónomamente, como hacía o como quería Collingwood, y otra muy distinta, destacar algunos tipos o clases de dicha experiencia humana, como quiere Oakeshott, haciendo que los modos o las modalidades formen aspectos de un todo indiviso, en donde todos ellos son igualmente importantes. Bueno, el que la realidad pueda verse desde diferentes aspectos, pues tal vez puede tratarse de una influencia que Oakeshott recibe del propio Ortega y Gasset. Oakeshott conocía la filosofía de Ortega y Gasset. El problema será quizás investigar cómo entró en contacto con ella. Quizá es sintomático que en la década de 1930 se publicó en inglés La revolución de las masas, pero en fin, no conocemos la relación establecida intelectual entre Oakeshott y Ortega. Quizá en algún viaje en Alemania en la década anterior, en 1920, y se conocieron o se escucharon mutuamente. Bueno, lo que quizás no quede claro es que Oakeshott considera a la experiencia humana desde su misma individualidad. Él enfatiza esto de la individualidad y de alguna manera la establece como un reverso a ideas tales como particularidad, particularismo, o singularidad. Aunque Oakeshott solamente trata tangencialmente de esta cuestión, quizá sería destacable decir que la vuelve a tratar y la vuelve a desarrollar en una obra de madurez que es On Human Conduct, acerca de la conducta humana, cuya tercera parte ha salido publicada en Paidós hace unos años, titulada como El Estado Moderno. Bueno, si la filosofía constituye el último de los modos que realiza Oakeshott, el que aborda primero es el que aquí nos ocupa, que es la historia. Volviendo a la reseña que le hizo Collingwood, a Experience and its Modes, evidentemente a él le interesaba destacar pues, que Oakeshott se ha demostrado como un eximio intérprete de la historia y separaba eso de ser intérprete y crítico, historiador, casi historiador con mayúsculas, del historiador con minúsculas en el sentido usual del término. Porque este historiador, según Oakeshott y según también el propio Collingwood, es incapaz, dicen, de poder descubrir cuáles son las implicaciones filosóficas del conocimiento histórico. El historiador, este historiador con minúscula, despliega, por tanto, para los dos, para Collingwood y para Oakeshott, un arte de colocar los hechos históricos diacrónica, positiva, pero reflexivamente, careciendo, por tanto, de una capacidad crítica. Aplicando la concepción general de los modos que relacionaba antes, pues la historia constituye una modalidad de experiencia constituida de hechos, pero que no son aislados ni inconexos, de forma que cada uno queda comprendido dentro de la serie total de los mismos. Bueno, quizá, como solo me falta un minuto para terminar mi intervención, quizá sería reseñable destacar que el propio Oakeshott destaca que la categoría en la cual el historiador con minúsculas se supedita, que es la idea del pasado, pues es precisamente lo que le hace traicionar la crítica sin que es posible establecer una crítica o una interpretación en el sentido crítico de la historia, puesto que dice que esto sería hacer simplemente una historia, una interpretación de la historia como una experiencia, cita en latín, sub specie praeteritorum, concibiendo de esta manera las experiencias históricas única y exclusivamente bajo el tamiz de lo pretérito. Quizá habría que decir algo más acerca del idealismo británico, pero bueno, quizá, si luego charlamos un poco, pues podría añadir algo más. En
fin, simplemente quería deciros esto. Gracias. Continuamos con las comunicaciones y ahora es el turno de José Manuel Gutiérrez Díaz con la comunicación del sueño de la vida a la filosofía de la cultura y de la historia en clave orteguiana. Bueno, muchas gracias. Lo que voy a pretender en mi comunicación la voy a desarrollar como en 3 partes. En la primera voy a tratar de justificar por qué he elegido este autor, Ortega y Gasset, por qué este tipo de título, después estableceré qué marco voy a plantear y por qué mi visión de la historia es como una orientación, una guía para el futuro. Es decir, en el fondo voy a hablar de las posibilidades que podría haber o cómo podría utilizarse esa visión de la filosofía de la cultura, de la filosofía de la historia orteguiana en el momento de la crisis presente. En primer lugar, respecto al contexto de descubrimiento, por qué me planteé el tema y qué hipótesis me planteaba al ver el título de la jornada de filosofía, mi elección era escoger un autor, independientemente de mis gustos que son muy cercanos a Ortega, no era tanto por ser orteguiano, sino por, creo que es un autor muy representativo del título del texto, del hispanismo al europeísmo. Como hablamos ayer, está claro que Ortega es europeísta. Y la visión que tiene el europeísmo en España es el problema y Europa la solución. La visión orteguiana no es Europa considerada como un territorio ni como algo histórico, sino como una idea, un proyecto, una construcción de lo que hablamos ayer de el europeísmo como referencia de derechos, de libertades, de liberalismo, premio Nobel de la Paz por la defensa de los derechos humanos. Ya sé que es idealismo, sí, es idealismo, pero es la construcción de Europa. Y más en un momento histórico como el actual, donde se habla de que Europa es quien nos presta el dinero a cambio de una serie de... Tenemos que pagar cosas, tenemos que recortar, tenemos que tal, porque Europa, representada por Alemania, la base alemana de la finalización racional, nos impone los recortes porque paternalistamente mejor para nosotros tal. A lo mejor Ortega tendría cosas que decir eso, a lo mejor esa idea de Europa no es la Europa economicista, no es una Europa cultural como modelo que se plantea y quizá, bueno, caigamos en algún idealismo. Es decir, ¿por qué Ortega? Porque Ortega representa muy bien esa filosofía de la historia como orientación para el presente desde nuestra circunstancia, la circunstancia vital desde la que partimos, pero a la que tenemos la responsabilidad, la obligación de cambiar para ser auténticos también. Entonces, creo que Ortega representa muy bien esa visión. ¿Por qué el sueño de la vida? ¿Por qué la vida es un sueño? Planteo a partir de una obra que hace, perdón, de un fragmento que coge el propio Ortega y que él mismo dice que la vida es un sueño del que la filosofía, dice el filosofar, el quehacer de reflexionar, actúa a modo de despertar lúcido. Ya estamos con la lucidez, la ilustración, las luces, es racionalista, es vitalista, es raciovitalista, porque Ortega siempre tiene que hacer esa síntesis que intenta aunar en vez de distinguir, en vez de hacer una dialéctica. Yo creo que la propia mentalidad de Ortega impedía eso. Yo creo que Ortega siempre está más cercano de llegar a acuerdos débiles o lo que sea, pero partiendo de la interpretación, es decir, la hermenéutica de una cultura determinada. También eso va a plantear una serie de complejos y dificultades. ¿Qué soluciones hay a ese sueño de la vida? Esa vida que en nuestro quehacer contemporáneo pues, es tan crítico, tan serio, la crisis en la que estamos y que nada más que se habla de la crisis, de nuestra circunstancia tan nefasta, etcétera, etcétera. Ortega, también en otro texto sobre la historia, dice que el único intento que el hombre puede hacer del despertar para acordar y vivir con entera lucidez, otra vez la luz, otra vez la ilustración, otra vez esa visión racionalista, consiste precisamente en filosofar. Dice, nuestra vida o es sonambulismo o es filosofía. Ahí sí define, ahí se para. Tenemos que, la filosofía debe orientar, debe guiar nuestra acción. Estamos en la acción, pero para eso primero es necesario teorizar y tener un marco, que a eso llegaré ahora. ¿Qué marco es ese? Esa filosofía de la historia o esa filosofía de la cultura. Dice, la filosofía no es sueño, la filosofía es insomnio, es un infinito alerta. Es una voluntad de perpetuo mediodía y una desesperada vocación a la vigilia y a la lucidez.
Por tanto, ¿y quién es el referente que marca qué es lo que hay que hacer? ¿Hacia dónde va nuestra historia? Nuestra historia pasada, ¿para qué nos sirve para el futuro? Como siempre acabamos en el elitismo de Ortega. Sí, son los intelectuales los que interpretan la historia para proyectarla hacia un futuro que perfecciona en un modelo, ¿cuál? El europeísmo. Ese modelo que él considera hacia el que tenemos que ir, etcétera, etcétera. Por tanto, cuando yo me planteé cómo utilizar a Ortega o cómo emplear la teoría circunstancialista y de la historia de Ortega para esa construcción de Europa, decía, ¿qué marco? ¿Qué tipo de historia? Y entonces planteo al principio de la comunicación el marco de la historia de las ideas y la historia de las formas políticas hispánicas, pero en una perspectiva concreta, en la de Ortega. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que pretendo? Pues reconstruir una filosofía de la cultura española como circunstancia intelectual, como circunstancia cultural y como circunstancia histórica salvada, la circunstancia hay que salvarla, desde, pero sobre todo para Europa. Es decir, el modelo no es que Europa nos diga lo que tenemos que hacer, transformar, etcétera, etcétera, sino a lo mejor volver a los orígenes de qué se pretendía con la Unión Europea, etcétera, etcétera, y no quedamos en lo económico. No quedamos en que Europa es un marco de libertad económica, financiera, etcétera, etcétera, que en el futuro nos llevará, y sobre todo, como siempre, después de la Segunda Guerra Mundial nos planteamos que para que no haya enfrentamiento tenemos que unir Alemania y Francia, la CETA, el carbón y el acero, el elemento material, tiene que haber algún tipo de acuerdo para que no se peleen los bloques, y sobre eso y que vamos a ayudar a los pobres, los países mediterráneos, vamos a darles dinero, etcétera, etcétera, para que no protesten y al final hagan un marco único y todos seamos iguales, una misma cultura, porque está basada sobre una misma economía, etcétera, etcétera. Eso llevaría a algo bastante más complejo. Entonces, parte de esa historia de las ideas, de la historia del pensamiento, de la historia de las mentalidades, una conexión filosófica, política, con la filosofía de la historia orteguiana para orientar el presente, sobre todo para un futuro, para que tengamos algún futuro. Porque si nos quedamos todavía en pequeñas maquinaciones de qué podemos hacer aquí ahora para recortar de aquí y de llevarlo aquí y no tenemos ningún futuro. Vamos a dejar de gastar tanto para que en un futuro por lo menos podamos sobrevivir de la migaja que nos dejen otros y a ver si así... Vamos a aprender de los alemanes que saben apretarse muy bien el cinturón y les ha funcionado hace 10 años, a ver si los mediterráneos estamos viendo cómo le va a Grecia, cómo le va a Portugal, etcétera, etcétera. Entonces, esa historia de las mentalidades, el referente sería una visión de la filosofía de la historia y de la filosofía de las mentalidades políticas partiendo de la comprensión de los actos humanos. La historia es el devenir de los actos humanos en el tiempo, pero que creo que debe ser interpretada, debe haber una forma de hermenéutica, de interpretación que nos sirva para el futuro. La historia como repetición de acontecimientos, actos, etcétera, en ese sentido no es mi intención. Mi intención es aprender de la historia para modificarla, para tener mejor futuro, para transformar el futuro. Evitando el enciclopedismo, de coger datos, hechos, etcétera, etcétera, sino interpretarlos. Yo sé que eso alguno planteará, sobre todo los historiadores más puristas, que eso es una manipulación de los hechos y de la historia, etcétera, etcétera. Nosotros elegimos. Los pensadores lo que hacen es coger el bagaje que tienen y utilizarlo, emplearlo en beneficio de crear ideas para que después otros transformen. Sean políticos, economistas, arquitectos o lo que sea, necesitan ideas, necesitan orientaciones. ¿Quién va a dar esas orientaciones? Yo creo que la perspectiva orteguiana. Es decir, es la filosofía la que tiene que hacer de plantear problemas, de plantear escenarios para empezar a transformar las cosas, no quedarnos en el presente, atados siempre al terreno presente que pisamos para decir, bueno, pues recortamos aquí y volvamos al otro lado. Entonces, estas consideraciones de la historia de la filosofía hacen una diferenciación de niveles de comprensión, de categorizaciones, que ahora no iba a entrar en ello porque sería muy farragoso, muy rápido, etcétera, en las cuales pues, también podría haber una serie de críticas de caer en idealismos. Es decir, hay una serie de categorizaciones para poder entender esa historia, cómo se trata de comprender correctamente. Es decir, qué elementos tiene esa hermenéutica para saber que vamos en la buena dirección en la interpretación de la historia. Eso ya sería un poco más largo. Ya, una vez que plantearía una clasificación, entre las cuales categorías como la utopía me parecen muy interesantes, categorías, unas clasificaciones que hacen Carmen Iglesias sobre cómo puede ser la utopía como referente de motor de la historia sin querer caer en idealismos absolutos, pero marcando, estableciendo marcos, definiciones de por dónde debe ir la línea, el vector hacia el cual debe caminar la historia hacia el futuro, etcétera, etcétera, sin
sin caer, ya digo, en categorizaciones idealistas, etcétera, etcétera, creo que las clasificaciones que hace, por ejemplo, sobre la utopía como un modelo de dirección hacia el futuro me parece bastante interesante. Y el objetivo fundamentalmente de esas teorías de la filosofía de la historia para el presente y el futuro era la proyección, la transformación de esa historia como idea de progreso, como idea de motor de la historia. Otra de las ideas muy progresistas, muy iluministas, muy ilustradas, sin tener que convertirse en una ideología, en un metarrelato, en una doctrina cerrada, sino siempre intentando reinterpretar ese pasado hacia un futuro, teniendo en cuenta que es falible, que podemos fallar y que tenemos que ir probando también, pero siempre con la intención de ser orientadores, guías hacia un futuro mejor, hacia transformaciones. Y ya entro directamente con, una vez que veamos esa filosofía de la historia, esa filosofía de la cultura, ¿por qué? En Ortega. Decíamos que Ortega para mí representa una idea mediadora entre los radicales, entre la visión racionalista, idealista, etcétera, etcétera, y los vitalismos simplemente referidos a la narración individual, personal, de mi vida, etcétera, etcétera. Y creo que el racionalismo, como referencia histórico-filosófica, y la visión de la circunstancia vital, yo soy yo mi circunstancia, pero tengo la obligación de cambiarla para cambiar yo y para cambiar mi entorno. Por tanto, yo tengo una función, tengo un trabajo dentro de mi cultura de querer transformarla. Yo sé que yo pienso como español, de determinada zona, con determinado estatus social, etcétera, etcétera, pero con mis incorporaciones, con lo que voy aprendiendo, con lo que en mis viajes, con lo que voy aportando cosas. El intelectual no puede hacer dejación de su función de ser crítico, pero también de orientar, de guiar, etcétera, etcétera. No quedarnos aparte planteando temas que nos interesen mucho a nosotros, que la sociedad no tenga nada que ver con ellos. Nosotros estamos muy felices con eso. A los chicos les hablamos de Aristóteles, Platón, vamos muy lejos, que listos somos, que bien hablamos. Los chicos no nos entienden nada, pero no hablar de la crisis. Los chicos de 12, 13, 14, 15 años bastante tienen que no van a tener trabajo tal. No les compliquemos la vida. La filosofía es motor de pasado. No. La filosofía tiene que ver con el presente. Vamos a reinterpretar qué hemos aprendido de estos autores para el futuro, porque si no, de poco le va a servir a las nuevas generaciones. Yo creo que la obra arteliana significaría un verdadero hito filosófico, intelectual y cultural, aunque algunos dirán, sí, vaya revolución, Ortega. Pues yo creo que en el momento actual de falta de ideas, etcétera, etcétera, a lo mejor podría ser un referente. No revolucionario, no, pero creo que el acervo intelectual de Ortega, como representante de la filosofía española, podría ser muy útil para el europeísmo. Claro, si queremos el camino contrario, si no queremos el europeísmo, ya por ahí no podemos ir. Y si queremos caminos revolucionarios, a Ortega no le busquemos, porque no es el referente, está claro. Decía que cuando Ortega hablaba de que el único intento que el hombre puede hacer de despertar de ese sueño de la vida contemporánea, actual, que no es positiva, para acordar y vivir con esa lucidez, consiste precisamente en filosofar. Nuestra vida o es sonambulismo o es filosofía. La filosofía no es sueño, es insomnio, es una narración alerta, etcétera, etcétera. Para eso, para interpretar ese pasado como acervo cultural para el futuro, estamos haciendo narratividad, claro. Estamos haciendo una especie de hermenéutica, interpretación de la razón histórica. Decía, es necesario despertar del mal sueño en el que se ha convertido nuestra circunstancia vital para recuperar y orientar la circunstancia salvada a través de la filosofía. Filosofía como quehacer, como actividad, no como repaso de hechos pasados de grandes cosas que hicimos, porque España forma parte de Europa y Europa es el referente intelectual del mundo. No. Ya no vamos a dejar un poco la posmodernismo, vamos a dejar de excluir, vamos a ver qué tenemos en la filosofía, en el acervo filosófico, etcétera, para el futuro. No es para decir lo bueno que fuimos y a dónde hemos llegado. Esto ya se veía venir. Grecia, claro, la gran tierra, la filosofía empieza en Grecia, pero Alemania nos ha despertado del sueño y nos va a enseñar lo que es bueno. Bueno, para concluir simplemente, para hablar de las posibilidades que podría tener hacia el futuro una circunstancia como la actual, diría que la historia y la filosofía de la cultura orteguiana podrían servir de referente teórico, de marco, para orientar y guiar los caminos por los que otros, políticos, economistas, empresarios, trabajadores, deben ir transitando. Nuestro presente necesita construir el futuro desde un pasado, pero desde un pasado reconstruido, desde volver al pasado para leer sin renglones tan torcidos algunas cosas de las que podemos aprender. Algunos se están planteando
algunos que están planteando que a lo mejor lo que tendríamos que hacer es empezar de cero. En clase me lo está diciendo constantemente todos los chicos en Ciudadanía. Profe, ¿y no sería mejor una guerra mundial y empezar de cero? Hacemos una tercera guerra mundial, venga, provocamos una gran tercera guerra y empezamos de cero. Y claro, serán los grandes los que en la teoría de la evolución nosotros nos mantendríamos en la especie y de la tercera guerra mundial veríamos acabar España. Mire, que estamos en el banco ganador, estamos en el bando alemán y gran imperialista norteamericano. Cuidado, a ver si nos destapamos demasiado y la gran solución no iría por ahí. Por tanto, ¿cuál sería la tarea, la labor, el quehacer de los intelectuales? Pues sería que los intelectuales están llamados a reflexionar, sería una vocación de servicio público. Ya está bien de cada uno cerrarnos a nuestro garito de decir, no, que no me quiten más puestos, que yo me quede en mi sitio, virgencita, que me quede como estoy, yo estoy bien. Vamos a esperar que la marea pase, vamos a esperar cuando ya todo esto acabe y ya no haya más crisis y tal, a ver si yo me quedo en el mismo sitio. El quehacer del filósofo no es ese, es ser crítico y es intentar plantear cosas. A lo mejor cosas no revolucionarias, pero plantear cosas, por lo menos hablemos, por lo menos discutamos, por lo menos que los medios de comunicación no hacemos todo el día, oye, ¿y la prima de riesgo cómo va? Filósofos, ¿la prima de riesgo? Ese no es, ese es nuestro presente que es un mal sueño, vamos a ir hacia plantear otras cosas. Por tanto, finalizaba diciendo que actualmente estamos en el momento de una acción reflexiva. Nos habla muchas veces de acción frente a teoría. Yo creo que Ortega puede ser un buen ejemplo de las dos cosas. Teoría para la acción, es decir, acción reflexiva, una tarea que creo que es la esencia de la filosofía. Vale, muchas gracias. El siguiente comunicador es Rafael Plaza Quirós, con la comunicación José Ortega y Gasset, rebelión de las masas o corrupción de las élites. Buenos días. Bueno, voy a volver unos minutos más con Ortega. José Manuel me ha pisado la introducción. Yo decía, vamos a ver, yo voy a hablar del pensamiento político de Ortega, simplemente una reflexión sobre el pensamiento político de Ortega. Entonces, primeramente voy a justificar por qué Ortega se encuentra en el centro específico de lo que hemos dedicado a esta jornada, es decir, una crítica hacia lo anterior se va desplazando poco a poco de lo que es el hispanismo hacia un europeísmo. Como ha hecho José Manuel, Ortega buscando un europeísmo, un marco para la convivencia ligado a Europa. Bien, lo que yo voy a intentar defender es que es un intento vacío y para ello pues voy a tratar de delinear rápidamente la circunstancia política de Ortega. Bueno, en primer lugar decir por qué Ortega se dedica a la política. Porque él mismo decía que era una contradicción. El labor político en el año 1927 quiere decir que los intelectuales van por un lado y la política, la práctica, va por otro lado. En 1931, cuando la ocupación socialista de la República, en sus líneas dogmáticas, las primeras, dice que cuando una sociedad va por los cauces normales, pues cada uno debe dedicarse a su vocación, a su profesión, y que debe dejar eso en otras manos. ¿Cuándo hay que intervenir de forma activa en política? Aunque no sea su vocación, pues cuando las cosas están en crisis. Aquí habría una crítica también que hacer, es decir, ¿y cuándo interpretamos que una sociedad está en crisis? ¿Cuando perturban los privilegios de una clase determinada? Ejemplo, cuando interviene él, cuando ve mermados sus privilegios o cuando... ¿Dónde lo marcamos esto, ¿no? Entonces, bueno, quisiera empezar por decir la posición política y de Ortega, cómo se va trasladando a lo largo del tiempo y si encontramos un marco adecuado de extrapolarlo a la actualidad, si tiene alguna vigencia el pensamiento político de Ortega. En primer lugar, vamos a hablar del concepto de socialismo. Ortega se declara liberal socialista o un socialismo liberal. Su política, sobre todo desde que empieza a tener contacto periodístico o ensayístico en la primera década del siglo XX, a finales de la primera década del siglo XX.
Vamos a restringir la comunicación a 1914, digamos, cuando empieza con Vieja y Nueva Política, hasta 1932, que se retira de la política activa. ¿Cómo compatibilizar ese elitismo aristocrático de Ortega con el socialismo? Bueno, hay autores como Lucio Pelcani que decía cómo es posible seguir tratando a Ortega como un aristócrata alejado de las masas, de la sociedad, de todo este tipo de cosas. ¿Cómo podemos seguir manteniendo si su filosofía es social? Bueno, yo creo más bien estoy cuando dice Antonio Lorza que Ortega tiene su trato ideológico del liberalismo y se acerca al socialismo simplemente como un medio. ¿Por qué se acerca al socialismo? Las circunstancias son las que le imponen ese socialismo. Estamos a principios del siglo XX, la Revolución Rusa, aquí el anarquismo, los movimientos sociales, se acerca a Pablo Iglesias. Bueno, pero hay que decir que el socialismo de Ortega es muy sui generis, porque, por ejemplo, está en contra del marxismo, está en contra de la lucha de clases, la revolución, ni oír hablar de revolución. Entonces, bueno, ¿qué socialismo es este? Pues un socialismo va vinculado pues, a San Simón, al socialismo fabiano, o sea, de una forma más dulce al aristocratismo que había mamado en Marburgo, un poco kantiano también. Bueno, entonces queremos decir que con esto que el socialismo es algo que va desechando y ya en 1914, con su escrito Vieja y Nueva Política, rompe definitivamente con este socialismo. Poco a poco va desenmascarándose, digamos, ¿no? Eso es lo que decía. El socialismo, por tanto, no puede ser una explicación de la vigencia de esta Europa que queremos construir, digamos, no puede ser el referente. Otro concepto, entonces hay un concepto que emerge de la circunstancia española, que sería los conceptos de regionalismo, descentralización, autonomía, federalismo. En un principio Ortega era partidario de un federalismo, de una confederación en 1918. Esto, cuando se implica directamente en política, en 1932 está totalmente en contra del federalismo, aboga por una autonomía. Él había reivindicado en la reducción de las provincias una mayor descentralización en España. No sabemos si el objetivo consciente o no era dar todavía más autoritarismo y más centralismo. Es decir, había dos otras regiones, sobre todo Cataluña, porque la Vascongada tenía una visión pésima de todos, Azaña, todos tienen una visión digamos, del separatismo vasco. Entonces se fundamentaron sobre todo en el catalán. Para no dar estas regiones que no fueran estatutarias, que no fueran con respecto a las demás, que no tuvieran ese secesionismo, lo que él pretende es hacer una serie de comarcas, una serie de autonomías. Por eso muchos autores le dicen que puede ser el decano del concepto de comunidades autónomas de 1978. Hay otros que dicen que aprovechó el tirón ideológico del término comunidad para hacerlo. Bueno, lo que quiero hacer ver es que federalismo y autonomía para Ortega van a ser dos conceptos antagónicos. Lo que propugnará para España será una descentralización y la configuración de una serie de autonomías. El federalismo, por supuesto, parte de la concepción de que hay estados soberanos que se unen. Para él España no era una federación, sino era un estado soberano en general, o sea, único, ¿de acuerdo? En el que cada uno iba teniendo una serie de autonomías, pero que no partían de un estado federal. El siguiente tema sería qué dice Ortega con respecto a los términos de Estado y Nación. Bueno, se le achaca principalmente, y lo dice explícitamente en sus escritos, que lo peor sería el concepto de Estado. O sea, que nos dejáramos llevar por el Estado. Él aboga por una sociedad. Él aboga por una sociedad vertebrada en base a qué? En base a unas minorías egregias que son las que conducen a las masas. Pero paradójicamente, como hemos dicho antes, como se va viendo el peligro de las circunstancias, porque en política Ortega va a ser práctico, se va a ir abordando las circunstancias.
Por eso Julián María, sobre todo, dicen que hay que desvincular el pensamiento de Ortega, el pensamiento filosófico, de su pensamiento político. Ortega se va a ir desmarcando de esta concepción de la sociedad para abogar por un estatalismo. ¿Cuándo aboga por este estatalismo? Cuando ve el peligro de una posible revolución o que se extienda esta revolución socialista, digamos, o comunista marxista en Europa, que se extiende aquí en España. Entonces se acerca a presupuestos pues, que se llaman pues, como la falange o el fascismo. Es decir, de Marrano, Jiménez Caballero, José Antonio, todos ellos comparten con Ortega ciertos puntos de vista. Le tienen como su maestro e incluso le dicen que si puede presidir este nuevo movimiento. Ortega, claro, era liberal y entonces acatólico también. Entonces son cosas que le desmarcan un poquito de este proyecto hacia el que se le da, digamos, la jefatura. ¿Qué era la visión que tenían estos, digamos, falangistas? Pues una visión de la que se desmarca Ortega en el sentido de que ellos querían esta sociedad vertebrada o articulada de unas masas, un capitalismo de Estado, vertebrado por unas minorías y unas masas, pero a nivel nacional, alejado del internacionalismo marxista, a nivel nacional y teniendo enfrente la idea de imperio español, es decir, de vincularse de Europa. Claro, esto Ortega no podía aceptarlo porque para Ortega la razón de ser estaba en la sociedad europea, una sociedad que dice que está creada en el siglo IX ya. En el siglo IX se articula ya lo que es la sociedad europea. La sociedad europea donde no la llena de contenido. Sin embargo, se le podría preguntar a Ortega qué entiende por Europa. Los países eslavos están fuera, están dentro, España está fuera de Europa, porque él siempre cuando se refiere a Europa se refiere al centro neurálgico de Europa, es decir, a Alemania, Francia e Inglaterra, fundamentalmente. Entonces, vamos a ver. Este proyecto lo que terminé diciendo es que, por ejemplo, supone, si seguimos en la órbita de Ortega, más bien la disolución de España como nación, al integrarse en Europa. Porque en Europa lo que predominaría sería este concepto extrapolable de minoría-masa. En Europa, ¿qué serían las masas ¿qué serían las minorías conductoras? Pues a nivel de países, serían los países que tenemos ahora que dominantes ahora mismo, es decir, Alemania y Francia. Los demás nos comportaríamos como simplemente masas cuya función es la docilidad y el entusiasmo hacia ese ejemplarismo que manifiestan las minorías. Otros conceptos de los que se habla mucho Ortega en política sería el liberalismo-democracia. Sus discípulos dicen fundamentalmente que era un liberal demócrata. Bueno, en lo de liberal, bueno, yo creo que no hay mucho que contar. Para él era lo máximo. El liberalismo, claro. El liberalismo es tratar de poner coto al poder del Estado. El individuo, poner coto al poder del Estado. Pero eso puede ser realizable por todas las personas o simplemente por una pequeña minoría de personas. ¿Quién puede plantearse verdaderamente ser un liberal en cualquier circunstancia? Ortega no le parece mal la democracia en determinados momentos, pero el liberalismo puede ser compatible perfectamente con cualquier otro sistema político. O sea, él vio el signo, por ejemplo, la dictadura de Primo de Rivera, la vio como un signo de vitalidad. Cuando volvió del exilio, digamos, entre comillas, voluntario de la guerra civil, no dijo nada en contra del sistema autoritario franquista. Es decir, el liberalismo de Ortega puede ser compatible en una situación antidemocrática totalmente. Entonces, si vamos hacia una Europa, digamos, de los pueblos, una Europa democrática, pues estos conceptos de Ortega no serían reivindicables desde mi punto de vista. No sería algo o entendible. Impresionante, ¿no? Y a pesar de todo ello, dice que es un bonito de filosofía. Es decir, que Ortega ve el problema. De igual manera, en política se podemos decir también que se podían articular en base a sus propuestas una serie de esperanzas, digamos, o ver por dónde quiere ir. Aunque la solución, yo creo que está más en la línea de lo que dice el profesor Villacaña cuando le acusa de que verdaderamente no entendió el liberalismo
de Tocqueville, por ejemplo, cuando proponía esa democracia en América como destino. La democracia como destino, el ser compatible en un marco como los Estados Unidos de creciente creación, donde no había una aristocracia o un feudalismo y donde sí podía ser más interpretable la conexión entre liberalismo y democracia. Y no lo entendió esto porque Ortega lo decía de un eurocentrismo tremendo. O sea, para él Europa tenía melancolía del imperialismo europeo, digamos. O sea, desechaba totalmente la posibilidad de que en Estados Unidos se creara algo diferente. Por supuesto, la Revolución Rusa o la Revolución Francesa fueron acontecimientos nefastos. En la Rebelión de las Masas dice que el acontecimiento de la Revolución Rusa no tiene prácticamente importancia histórica y que en una generación, el tiempo de una generación, habría vuelto otra vez la restauración zarista. O sea, pero es que ni siquiera rectifica en el prólogo para franceses, en el epílogo para ingleses. No rectifica nunca sus posiciones, no se da nunca por aludido de que se ha equivocado en algunas cosas. En definitiva, la propuesta orteguiana estaría en la base de la reivindicación, digamos, de una Europa fuerte, donde la nación española yo creo que quedaría disuelta en el marco de esta Europa que él pretendía. Vale, muchas gracias.